de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad de seguir compartiendo esta conferencia magistral. Esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Seguimos con el curso de los títulos valores en el Perú 1. Soy contador público colegiado, CPC Aldo Alía Acuña Parcana, docente Instituto CIMA y CAMEX. También soy consultor e investigador en gestión pública y privada. Los títulos y valores en el Perú, 1. Ya hemos finalizado el día de ayer el módulo 1, título de valores. Ahora vamos a entrar en módulo 2, títulos, valores y su desarrollo. El día de hoy, martes 19 de enero de 2021, está programado la unidad 10, que vamos a hablar sobre título valor perjudicado por culpa del acreedor y su aparente contradicción en sus consecuencias jurídicas, según nuestro Código Civil y la Ley de Títulos Valores vigente. Según el contenido de esta unidad 10, ¿no? Vamos a determinar una introducción como primer punto. Segundo punto, el pago con títulos valores según el artículo 1233, ¿no?, del Código Civil peruano. El tercer punto, nos hacemos esta pregunta: ¿cuándo decimos que un título valor está perjudicado? ¿No? Cuarto punto, la relación entre obligación causal y obligación cambiaria. El quinto punto, la conclusión del tema. Y sexto punto, una recomendación en sí. Muy bien. Cuando se habla, ¿no?, hoy en día de los títulos y valores en la parte normativa, ¿no?, todo tiene una intención, ¿no?, de que este artículo es buscar conciliar la aparente contradicción cuando un título o valor queda perjudicado, ¿no?, por culpa del acreedor. Y surgen ¿no?, estas dos regulaciones, ¿no?, distintas, una la que establece el artículo 1233 de nuestro Código Civil y la otra lo que prescriben los artículos 91, 94, 96 de la Ley de Títulos y Valores vigente, la ley número 27287 en adelante. Pero quiero dar un hincapié antes de decir, ¿no?, que hubo un grupo de trabajo de revisión y darle una mejora, ¿no?, al Código Civil, ¿no? Y eso estaba normado con la resolución ministerial 0300-2016, ¿no?, de justicia, donde conformaron diversos especialistas en derecho civil y propusieron diversas modificaciones al Código Civil, y dentro de los cuales se encuentra la reforma al artículo 1233, ¿no?, referido al pago con título de valores, que se detalla, ¿no?, en el cuadro, en el texto actual, ¿no?, y en el texto sustituto. Y como sabrán, en el artículo 1233, ¿no?, del texto actual, donde menciona, ¿no?, el pago con título de valores, donde dice que la entrega de títulos de valores que constituyen órdenes o promesas de pago solo se extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. El texto sustituto, ¿no?, del artículo 1233, pago con título de valores, determinaron dos puntos muy importantes: la entrega de títulos de valores que constituyen, ¿no?, órdenes o promesas de pago solo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados, salvo pacto en contrario. Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Y el segundo, el deterioro, destrucción, extravío y sustracción del título de valor
se rige por la ley de materia. Pero ¿por qué modificaron? ¿Cuál fue el sustento? ¿No? ¿Cuál fue el sustento de todo ello? Que la regulación del pago con título de valores en la actualidad equipará respecto el efecto extintivo de la obligación primitiva y los supuestos de pago y de prejuicio por culpa del acreedor. Dada la controversia respecto a la interpretación de esta disposición normativa, luego de entrada en vigencia de la ley de títulos y valores, se ha decidido indicar que los supuestos de prejuicio del título de valor en sus diversas manifestaciones, ¿no? Lo que son deterioro, destrucción, extravío y sustracción, se tienen que regir exclusivamente por la ley especial y se someta a los efectos que éstas prevén, ¿no? Excluyendo el efecto extintivo automático. Pero el actual texto del artículo 1233 del Código Civil establece que la entrega de títulos de valores que constituyen órdenes o promesa de pago extinguen la obligación primitiva, hubiese sido pagado o cuando por culpa de acreedores hubiese perjudicado, ¿no? Perjudicado, salvo el pacto en contrario. Pero realizando una interpretación literal del artículo 1233 del Código Civil, se concluye que al perjudicarse el título de valor, no solo se extinguirá la acción cambiaria derivada del título de valor, sino también la obligación causal que le dio origen a su emisión o transferencia, salvo que el poseedor del título hubiese actuado diligentemente. Y no obstante en ello, no le hubiese sido posible potestar el título a ejercer las acciones cambiarias de manera oportuna. Ese es en el Código Civil peruano. Y en nuestra ley, ¿no? En nuestra ley de títulos y valores vigente, la ley 27287, también determina. Y eso lo encontramos en la sección séptima, que habla de las acciones cambiarias derivadas de los títulos y valores. Y dentro de ello está el artículo 91, que habla sobre los requisitos para ejercitar las acciones cambiarias. El artículo 94, la acción alternativa. El artículo 96, ¿no? Que está en la otra sección octava, donde menciona de la prescripción y caducidad de las acciones derivadas de los títulos y valores. Pero lo vamos a encontrar en el título primero de la prescripción de las acciones cambiarias. En su capítulo segundo, que habla sobre la prescripción de las acciones cambiarias, en el artículo 96, ¿qué dice? Que los plazos de prescripción de las acciones cambiarias, ¿no? Me llamó mucho la atención este artículo, ¿no? En el 96.1, que las acciones cambiarias derivadas de los títulos o valores prescriben 3 puntos muy importantes. A los 3 años a partir de la fecha de su respectivo vencimiento. La acción directa contra el obligado principal y o su garante. B, el año a partir, o sea, al año, ¿no? Al año, a partir de la fecha de su vencimiento, la acción de regreso contra los obligados solidarios y o garante de esto. Y C, a los 6 meses, a partir de la fecha de pago, en vía de regreso, la acción del ulterior regreso contra los obligados y o garante de estos anteriores o quien lo ejercita dentro de este mismo plazo y debe ejercitarse la acción de repetición que corresponda al garante del obligado principal contra este. O sea, estos 3 tipos de fechas que determinan para prescribir tanto en 3 años, al año o 6 meses los plazos de prescripción. Toda acción cambiaria determina en su debido momento. Pero aún así, en el 96.2 también menciona que en el caso de los cheques, los plazos de prescripción señalados en los incisos A y B, que lo acabo de mencionar, ¿no? Se computan a partir del día, el último día. Se computa del último día del plazo de presentación a cobro señalado en esta ley. Y en el caso de los demás títulos y valores, con vencimiento a la vista. O sea, el cómputo se hará a partir del 10
de su presentación a cobro de no haberse dejado constancia a ellos, y a partir del día de su respectivo protesto o de la formalidad sustitutoria de no estar sujeto a ello, y a partir del último día para su presentación al pago conforme a ley o del señalado para ello en el mismo título. Y en el 96.3 también menciona, sin perjuicio a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 95, que habla del ejercicio de las acciones cambiarias, ¿no?, que los plazos de prescripción establecidos en el presente artículo son perentorios y no admite interrupción ni suspensión, pero toma el reconocimiento judicial del título de valor vencido, que no interrumpe de los plazos de prescripción señalados en el presente artículo para el ejercicio de las acciones cambiarias derivadas de él. Y el artículo 141, que también se menciona, ¿no? Y tiene mucho de interés. ¿Por qué? Porque ya habla, ¿no?, sobre este ya es en el segundo libro de los títulos de valores específicos, en el título cuarto del vencimiento. En el artículo 141 habla sobre el vencimiento a la vista. ¿Y por qué se ha tomado esto en cuenta? Si ya estamos hablando del pago, obviamente ya estamos determinando los requisitos, la acción, los plazos y el vencimiento en sí, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta de ello. Siguiente. Punto 2. El pago con títulos valores según el artículo 1233 del Código Civil. Aquí ya vamos a hablar ya con más detalle, ¿no? Con más detalle en sí. El pago, ¿no? Este artículo 1233 del Código Civil está regulado dentro del libro 6 de las obligaciones, en el título 2 y capítulo 1 referido a las disposiciones generales sobre el pago. Este artículo 273 que lo leí en la introducción, ¿no?, va a tener en cuenta qué cosa, lo que es del pago, ¿no? O sea, que la aceptación común de pago es una forma de satisfacer una deuda de dinero. Y tiene sentido técnico, ¿no?, en forma usual o por excelencia de extinguir una obligación, pero siempre y cuando que tenga el efecto liberatorio. También optan, ¿no?, como la obligación dineraria, donde menciona el pago como modo de extinción de la obligación dineraria, donde se entiende el cumplido cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación, ¿no? O sea, cuando ya se ha pagado el monto de la obligación y los intereses hubieran sido devengados, siempre y cuando que estén devengados. Y a la vez, y con la fecha correspondiente. Y eso lo menciona en el artículo 1220, ¿no?, que los acreedores quedan satisfechos y el deudor liberado. Pero el pago, aún así, tiene la forma por excelencia de extinguir una obligación dineraria a favor de un acreedor, quedando así liberado de responsabilidad su deudor. Pero en la práctica usual, una obligación dineraria que honre igualmente en dinero, sin embargo, un pago puede verse también satisfecho mediante la consolidación. ¿Por qué, profesor? Porque dentro de la consolidación, ¿no?, el pago va, digamos, legalmente algo satisfecho mediante la entrega de los títulos de valores, que pueda constituir, ¿no?, que esa promesa se cumpla el pago. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el caso de una letra de cambio, un pagaré o un cheque, entre otros títulos de crédito, ¿quién lo va a reconocer? A través de la ley, ¿no? La ley de títulos de valores lo reconoce, ¿no? Pero en la práctica, obviamente, se tiene que aplicar el principio de la responsabilidad. Pero aún así, cuando se habla del pago con título y valores, ¿no?, el artículo 1233 alude a dos supuestos que conlleva el pago de una obligación
causal, que en el artículo, ¿no? Ahí lo mencionan también en el artículo 1233, la obligación primitiva, que mediante la entrega del título de valores constituya, ¿no? esas órdenes y la promesa del pago. Sobre la obligación primitiva, ¿no? En sí, ¿es una obligación causal? Sí, porque da origen a la emisión o transmisión del título de valor, para cuyo cumplimiento hace la entrega de dicho documento y tiene todo un fundamento, ¿no? Y ese fundamento obviamente tiene el cumplimiento del acto jurídico y una causal que determina, ¿no? La información adecuada. Pero la obligación primitiva, ¿no? Es el acto o contrato causal que origina la emisión de un título de valor o la que motiva la transmisión del mismo. Por tanto, la obligación primitiva podrá estar circunscrita en dos aspectos. Uno, la emisión de un título de valor. Yo tengo que reconocer ese título de valor. Dos, será aquella que motive la transmisión de dicho título de valor. O sea, ¿por qué tengo que reconocer en sí ese título de valor? Cuando se habla, ¿no? En el punto de por qué la emisión del título, ¿no? Porque la obligación primitiva vincula la emisión de un título de valor, ¿no? Donde circula. O sea, mientras que un título de valor circule, implicará que el acreedor y deudor de la obligación primitiva, ¿no? Sea el mismo tenedor y obligado en la emisión del título de valor. En cambio, el punto 2 que le mencioné, ¿no? Será aquella que motive la transmisión de dicho título de valor, ¿no? Viene a ser que la obligación primitiva vinculada, ¿no? A la que motiva la transmisión de un título de valor y supondrá que el título de valor se llegó a circular. Por tanto, la relación acreedor y deudor de la obligación primitiva sea el mismo tenedor y obligado de la misma relación causal que motiva la entrega de un título de valor. En ese sentido, el primer párrafo del artículo 1233 del Código Civil establece, ¿qué cosa? Que la entrega de títulos de valores que constituyen órdenes o promesa de pago solo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicados, salvo el pacto en contrario. Entonces, si paga una obligación con un título de valor, esto quiere decir que va a constituir a una orden o promesa de pago siempre y cuando que determine, ¿no? El cumplimiento. Pero aún así, vamos a dar un ejemplo de una letra de pago, perdón, una letra de cambio, pagaré o cheque, donde estos tipos de títulos de valores, ¿no? Determinan dos supuestos. Uno, cuando el título de valor sea efectivamente pagado. Eso es un supuesto. El segundo supuesto, cuando por el actuar negligente del acreedor se hubiese o se hubiere perjudicado el título, salvo que las partes pacten en contrario. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a entrar en detalle. En el primer supuesto no merece mayor explicación, ya que quien realiza un pago con un título de valor, conforme a las leyes cambiarias, y este efectivamente se cancela, habrá extinguido toda la obligación cambiaria, como la obligación causal por la que se entregó dicho título de valor, y de esa forma la obligación primitiva dio origen al título de valor y quedará cumplida con dicho pago.
Y esto lo dispone el primer supuesto del artículo 1233 del Código Civil, que tiene concordancia con el artículo 64 de la Ley de Títulos de Valores. O sea, el primer supuesto cumple en caso el título de valor no hubiera circulado y las partes acreedor-deudor de la relación causal fueran las mismas de la relación cambiaria, por lo que ante tal coincidencia la entrega de un título de valor va a constituir. ¿Pero va a constituir a qué? A una orden. Y en esa orden, ¿qué hay? Promesa. Y esa promesa de pago va a conllevar que la extinción de ambas relaciones jurídicas, que determina que la obligación primitiva y la cambiaria. En el segundo supuesto que hemos mencionado, también determina que el artículo 1233 del Código Civil ha generado diversas opiniones en cuanto a sus interpretaciones y aplicación. ¿Por qué, profesor? Porque llegando a creerse que existe una contradicción entre el artículo 1233 del Código Civil y el artículo 91 de la Ley de Títulos y Valores vigente. Lo que en nuestra opinión no ocurre. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a tener en cuenta que la extinción a la que alude el segundo supuesto del artículo 1233 del Código Civil es respecto a una obligación. Y como sabrán que una obligación, ¿no? Cuando ya determina que es una obligación, ya me viene por la cabeza la obligación primitiva. O sea que una obligación primitiva va a tener que regir por el derecho común para que se entienda igualmente pagada. Sin pretender desautorizar o contradecir especialmente el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Título de Valores. En cuanto a las obligaciones cambiarias, se extingue, según lo regulado por la Ley de Título de Valores. O sea, esta supuesta contradicción no puede resumirse en una aplicación de la norma especial, o sea, de la Ley de Títulos y Valores, que prima frente a una norma general que es el Código Civil, ya que el 1233 resulta aplicable con ocasión de determinar si hubo o no hubo el pago correspondiente. Como ya le hemos señalado, ¿no? Que cada obligación o todas las obligaciones regidas por el derecho común, y ello es porque si la obligación primitiva alude al 1233, tratándose de determinar si surtió o no el efecto jurídico. Pero aún así, el pago cuando un título de valor se perjudica por culpa de su acreedor, los artículos 91, 94 y 96 de la Ley de Títulos y Valores, como ley especial, no tendrían mayor razón de ser. ¿Por qué, profesor? Porque la norma general sería suficiente para regular la extinción de las obligaciones cambiarias. ¿Y esto qué quiere decir, profesor? Que, por consiguiente, ¿no? Que el 1233 no se contrapone y menos contradice las normas citadas de la Ley Títulos y Valores. Cuando hablo de el artículo 1233 es del Código Civil. Sino cada uno cumple una función distinta dependiendo si se trata de una obligación causal. ¿Por qué? Porque va a tener el efecto de verificar si hubo o no el pago correspondiente. O si se trata de una obligación cambiaria, siendo importante destacar que las últimas no solo extingue por un perjuicio ocurrido en un título de valor, sino también cuando un título de valor resulte ser inválido o ineficaz. Y eso está establecido en el artículo 1 de la Ley de Títulos y Valores.
O también, imagínate que sea nulo. Y también lo establece en el artículo 21 de la misma ley. Siguiendo con el caso, ¿no? Siguiendo con el segundo supuesto del artículo 1233 del Código Civil, que cuando se dicen que extingue la obligación primitiva, cuando por culpa del acreedor un título de valor se perjudicará. ¿Por qué, profesor? Porque vamos a clarificarlo con el ejemplo, ¿no? Un caso específico para poder entender. Si se celebra un contrato de compra-venta en el que utilizó un cheque como medio de pago, el cual no es cobrado, sino el vendedor lo entrega para pagar a otro negocio jurídico, a saber, la renta de un contrato de arrendamiento, en el que el vendedor tiene ahora la calidad de arrendatario. Bajo este escenario, si el arrendador no cobra el cheque dentro de los plazos de los 30 días o si transcurriera un año desde su emisión, ¿no? Porque así lo establece la ley de título de valores, entonces este título de valor se habrá perjudicado por culpa del acreedor. En los términos de derecho civil, lo que traerá como consecuencia que el pago por la compra-venta surta plenos efectos cancelatorios, según el Código Civil, sanciona la negligencia del acreedor y no siendo admisible ante la falta de accionar del arrendador, ¿no? Y esto determina así. Aún así, con este caso, ¿cómo queda la renta? La renta puede entenderse como no pagada por el arrendatario, supuesto que evidentemente pone en indefección al obligado en el arrendatario. ¿Por qué, profesor? Porque esto no puede controlar u obligar a su acreedor cobre el título de valor dentro de los plazos establecidos por la ley cambiaria, debiendo asumir el tenedor del título las consecuencias de su culpa y así se extinguirá la obligación del pago de la renta pendiente. Así que tenerlo en cuenta, emprendedores, aplicando el principio de la legalidad y de la responsabilidad. Por lo opuesto, el pago con título de valores previsto en el artículo 1233 del Código Civil, ¿no? Se refiere a la extinción de una obligación civil, ¿no? Como ya hemos determinado, la obligación primitiva. Profesor, ¿y qué pasa si esta obligación primitiva, ¿no? Ocurriera algo diferente? ¿En qué sentido? Que si ocurre siempre que el título se pague conforme a las leyes cambiarias, ¿correcto? Muy bien. Pero, ¿qué se puede determinar en los demás ejercicios? Muy bien. Lo que ocurriría siempre que el título de valor se pague conforme a las leyes cambiarias. Hasta ahí, perfecto. Si el obligado principal paga el título de valor voluntariamente o comprendido por el ejercicio de las acciones cambiarias, siempre y cuando que esté previsto en la ley de título de valores. Si la culpa es del acreedor, el título de valor entregado en pago se haya perjudicado, y eso lo determina en la ley de título de valores. En ese sentido, el deudor podrá oponer al acreedor de la obligación primitiva, ¿no? Según la regla del artículo 1233 del Código Civil. Cuando el acreedor le exija el pago
alegando que su obligación del pago ha sido cumplida porque se pagó el importe que representa el documento cambiario, o que por culpa del propio acreedor el título de valor se perjudicó. Lo que puede ocurrir sea en el momento de la emisión del título de valor o porque en la relación causal da origen a la transferencia del documento cambiario. O sea, en pocas palabras, también se perjudicó. Entonces, ¿no? Con estos hechos, ahora que hemos diferenciado los dos supuestos que regula el Código Civil sobre el pago realizado con los títulos de valores, y es importante conocer qué consecuencia trae un título de valor cuando es perjudicado. Así que, por eso siempre le digo, asumir los dos principios: el principio de la legalidad y el principio de la responsabilidad. Tercero, y si hacemos la pregunta, ¿cuándo decimos que un título de valor está perjudicado? En nuestra legislación, los títulos de valores, ¿no?, están en principio regulados en la Ley 27 y 287, ¿no? Vigente, ¿no? Vigente desde el 17 de octubre de 2000. Existiendo además leyes especiales que regulan algunos y otros títulos valores distintos. Pero se le reconoce y establece que la ley de títulos y valores, en su artículo 3, como es el caso de valor de producto agrario, también está regulado por la ley 28055, o de los valores de empresas en concurso, ¿no?, creado por la resolución CONASEC 096-2002 EF/94.10, que aprueba precisamente el reglamento de los valores de empresas en concurso y la factura negociable regulada por la ley 29623 y su reglamento. El Decreto Supremo 208/2015 de Economía y Finanzas, que en dichas leyes y reglamentos son reconocidos como tales, y por consiguiente le son también aplicables a la ley de títulos de valores en lo que no se oponga a dichas leyes especiales. ¿Por qué le menciono la parte normativa? Y todavía seguimos con esta pregunta. Porque el concepto de título de valor perjudicado tiene su origen en la legislación española y nace de su derecho cambiario. Dicho concepto no cuestiona la validez del título de valor como documento cambiario y por consiguiente la falta de cumplimiento del principio de legitimación, el más importante de su principio, para que los títulos de valores, aún en su condición de documentos privados, sean considerados como tales, si no aborda los supuestos jurídicos sobrevinientes que imposibilitan el ejercicio de las acciones cambiarias extrajudicial o judicialmente, aun cuando el título de valor cumpla con todos los requisitos formales esenciales y sea, por tanto, legalmente válido. Profesor, ¿y por qué es importante? Porque precisamente, ¿no?, se distingue a un título de valor de un documento privado propiamente cuando ambos, ¿no?, calzan en la categoría de documentos privados. Es que el título de valor es un documento legitimado cuando nace y tiene su apoyo en la ley. En tanto, un documento privado propiamente dicho nace de la autonomía de la voluntad de las partes, siempre que esa voluntad, por supuesto, no atente contra la buena fe, el orden público y las buenas costumbres. Ojo, mucho ojo con estos 3 puntos: de la buena fe, el orden público y las buenas costumbres. Pero aún así, el concepto de valor, ¿no?, el título de valor perjudicado,
que no es tratado como tal de manera expresa en la ley de títulos y valores, pero sí es un supuesto que la ley de títulos y valores regula dentro de sus normas y hace alusión a una consecuencia que afecta el ejercicio de la acción cambiaria para la exigibilidad del derecho contenido en el mismo título o valor. Y esto surge de la falta de protesto en la oportunidad legal. Incluso podría abarcar un protesto defectuoso o del no haber ejercitado las acciones cambiarias derivadas de dicho título o valor dentro del plazo de ley. Pero cuando te hablan sobre impago voluntario de la letra, el tenedor dispone, ¿no?, para exigir su reembolso de dos acciones cambiarias. Una, una acción cambiaria, ¿no?, entre las cuales pueden elegir según le convenga, dentro de los límites del ejercicio de cada una de ellas. Pero para que el tenedor de la letra pueda ejercitar cualquier de tales acciones es algo imprescindible. ¿Por qué, profesor? Porque la letra no se haya perjudicado. Siempre va a tener ese perjuicio que se produce si el tenedor no la presenta a la aceptación o al cobro al momento debido. El efecto de aceptación o de pago, la protesta va siempre y cuando con el tiempo y la forma. Quiere decir que el tenedor negligente que incida en cualquiera de las causas de perjuicio de la letra no podrá exigir su pago por medio de las acciones cambiarias, ni tampoco por medio de la acción causal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ante la pérdida de la acción cambiaria y la acción causal, el ejercicio de la acción de enriquecimiento sin causa, la que no podrán aplicarse ante el aceptante de la letra. ¿Por qué? Porque frente a quien retuvo el pago, que recibió y que dejó perjudicar el título de valor. O sea, lo expuesto, es necesario entender que no es lo mismo hablar de título de valor perjudicado, título de valor inválido o ineficaz, o título de valor nulo. ¿Por qué, profesor? Porque un título de valor será inválido o ineficaz si adoleciera alguno de los requisitos formales esenciales que establece la ley de títulos de valores. Y esto se precisa en el segundo párrafo del artículo 1 de la misma ley, donde origina que el título de valor pierda su calidad de tal, no surtiendo efectos cambiarios, aun cuando subsistan los efectos del acto jurídico. Y este acto jurídico se denomina la obligación causal en la ley de títulos y valores, y la obligación primitiva en el artículo 1233 del Código Civil, que dio origen a su emisión o transferencia. En cambio, un título de valor perjudicado es aquel en el que no se cuestiona su validez como título de valor. Al haber sido emitido lo transferido con sujeción a lo establecido en la ley de títulos y valores, sino que sobreviene en consecuencia jurídica. ¿Por qué, profesor? Porque esto le va a afectar el ejercicio de la acción cambiaria. ¿Y cuál es la consecuencia que puede tener? La exigibilidad del derecho contenido. O sea, esta exigibilidad de derecho contenido en el mismo título de valor, aun cuando el título de valor era válido como tal. ¿Y qué otra consecuencia puede determinarse? Que origina cuando se perjudica como título de valor. O sea, pueden ocurrir de la falta de protesto en la oportunidad legal, que incluso podrían abarcar un protesto defectuoso o del no haber ejercitado las acciones cambiarias derivadas de dicho título de valor dentro del plazo de ley. Y eso también se determina en el artículo 70 de la ley título de valores,
¿no? Que dice el protesto o la formalidad sustitutoria, ¿no? Que deben ser obtenidos dentro de los plazos previstos al efecto que se constituya, ¿qué cosa? La formalidad. Y esta formalidad tiene que ser necesaria para el ejercicio de las acciones cambiarias respectivas. ¿Qué quiere decir? El protesto, como sabrán, es un trámite notarial, mediante el cual un notario deja constancia indubitable y fehaciente de la falta de pago o aceptación de un título de valor. Generalmente, los títulos de valores están sujetos a protestos, salvo que la ley de títulos de valores expresamente lo excluya de dicho trámite notarial, o que conste con el contenido literal del título de valor la cláusula especial liberatorio de protesto. Pero asimismo, esto deja la constancia que ponen los bancos, tratándose de cheques o títulos de valores pagaderos con cargos a cuentas bancarias. Y va a tener su efecto. Pero estos efectos van a ser equivalentes a protesto notarial, donde cada uno va a constituir, por tanto, siempre y cuando que cumpla la formalidad sustitutoria del protesto notarial. En ese sentido, los títulos de valores que no fueran protestados cuando la ley de títulos de valores requiera su protesto, va a incluir el caso de un protesto defectuoso, o no se hubiera obtenido la formalidad sustitutoria, al final queda perjudicado. Del mismo modo, quedarán igualmente perjudicados los títulos de valores que no sean cobrados o exigidos, porque dentro de los plazos que señala la ley de títulos de valores, los supuestos van a determinar estos siguientes puntos. A. Del cheque que, habiendo transcurrido el plazo legal de 30 días, calendario para su cobro, contado desde el día de la emisión, podrá ser cobrado hasta un año de haber sido emitido. Pero su vida a fondo disponible, y si la orden de pago no hubiera sido revocada por su emitente después de transcurridos los 30 días señalados, pero ya no podrá ser protestado u obtenida la formalidad sustitutoria pasados los 30 días. B. De los títulos de valores con vencimiento a la vista, que pueden ser cobrados en cualquier momento dentro del plazo convencional señalado en el mismo título, o en su defecto el plazo legal de un año, ambos contados de su emisión. Así lo establece el artículo 141 de la Ley de Títulos de Valores. Y C. ¿Qué pasa si hubiera ocurrido la prescripción? ¿En qué sentido, profesor? O sea, que la prescripción de las acciones cambiarias, siempre y cuando que hubiera un acuerdo. Y eso lo establece el artículo 96 de la Ley de Títulos de Valores, que dice que la acción cambiaria directa prescribe a los 3 años contados desde el vencimiento del título de valor, pero la acción cambiaria de regreso prescribe al año de vencimiento del título de valor, y la acción cambiaria del ulterior regreso prescribe a los 6 meses de realizado el pago en vía de regreso. En caso particular del cheque, estos plazos de prescripción se computan a partir del último día de plazo legal de 30 días para su presentación a cobro señalado en la misma ley. Por otro lado, un título de valor será nulo, y eso está conforme al artículo 21 de la Ley de Título de Valor. Si este hubiera sido emitido u obtenido por un tenedor en representación o en pago de préstamo con intereses usurarios o prohibidos por la ley, sin perjuicio de las acciones penales a que hubieran lugar conforme a la ley de la materia. Por lo tanto,
luego de las distinciones hechas entre título valor perjudicado, título valor inválido o ineficaz y título valor nulo, resumiendo, ¿no?, en estos temas que no concierne un título valor que quedará perjudicado por la falta oportuna de protesto u obtención de la formalidad sustitutoria, cuando la ley de título y valores lo requiere. Si es realizada de manera defectuosa, si no se ejercitan las acciones cambiarias derivadas de dicho título y valor dentro del plazo que establece la misma ley de título y valores. Cuarto, relación entre obligación causal y obligación cambiaria. Todo título de valor nace de un acto o contrato causal, ¿correcto? Al que denominaremos obligación causal. Para efectos cambiarios, la cual puede ser verbal o escrita y alude a los actos jurídicos o contratos regulados en el Código Civil, Código de Comercio y otras leyes especiales. Es imperativo que la obligación causal exista, ¿no?, en forma verbal o escrita para los efectos de la emisión de un título de valor. Debiendo tener presente que hay casos que en la obligación causal debe constar por escrito para que la emisión del título de valor se valide o tenga, digamos, esa regulación del título de valor establecido, cumpliendo todo, ¿no?, los requisitos. Y eso lo determina, ¿no?, en el artículo 10 de la ley de título y valores. El título de valor que nace de la obligación causal referida y al que denominaremos obligación cambiaria, adquiere absoluta independencia. ¿Por qué, profesor? Porque va a tener la concordancia con el principio de autonomía que rige para los títulos de valores como uno de los pilares fundamentales del derecho cambiario, quedando por lo demás la obligación causal subsumida y reflejada en el título de valor. No obstante, la obligación cambiaria a través del título de valor que se crea no produce la innovación de la obligación causal que da origen a dicho título de valor, sino que la obligación causal subsiste, es decir, que la obligación causal no es desplazada por la obligación cambiaria, de modo tal que, llegado el momento, el acreedor pueda decidir, según su conveniencia, en hacer valer su derecho amparándose en la obligación causal a través de una acción causal. O sea, que cada título de valor en plena independencia, amparándose en la obligación cambiaria a través de la acción cambiaria. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que puede hacer valer la acción cambiaria siempre y cuando que el título de valor, sin requerir de la obligación causal, pudiendo también hacer valer la acción causal a través de la obligación causal, siempre que conste por escrito con fines probatorios, lo que no ocurre cuando esta fue verbal, aun cuando exista. Hay que tener en cuenta y hay que tener mucha importancia en señalar que cada acto de transferencia en un título de valor tiene su propia obligación causal. ¿Por qué, profesor? Porque al entrar la relación entre obligación causal y obligación cambiaria, no solo es propia del nacimiento del título de valor, sino va a ocurrir también en que la circulación sea lo mismo.
Por ello, cada acto de transferencia es autónomo. ¿Por qué, profesor? Porque la emisión de título de valor por tener cada uno su propia obligación causal. Y esto está expresado, ¿no?, en el artículo 94 de la Ley de Título de Valor. Entonces, si creemos pertinente resaltar que la circulación de los títulos de valores es tratada en la propia Ley de Títulos de Valores por ser el destino circulatorio entre los caracteres propios de los títulos de valores. Y esto me va a determinar, ¿qué cosa? A clasificar los títulos de valores a la orden, nominativo y al portador. Y voy a poder regular que cada uno de los títulos de valores tenga un tratamiento en forma especial. Pero aún así, en su circulación será por el endoso, cuando sean títulos de valores a la orden. Posesión de derecho cuando sean nominativos y legitimándose además dicha transferencia, posesión con la anotación de la misma en el registro del emisor o por la simple entrega cuando sean al portador. Si la emisión o transferencia de un título de valor conlleva el ejercicio de la acción cambiaria, respectivamente vamos a reclamar el derecho contenido en dicho título de valor, sin perjuicio de que el acreedor cambiario o tenedor pueda optar por el ejercicio de la acción causal para hacer valer su derecho, que deriva de la obligación causal que origine, ¿no? ¿Qué cosa? Que si la emisión del título de valor o cada transferencia esté dentro de la circulación del mismo. Profesor, ¿y cuándo es inválido? Si el título de valor fuera inválido por adolecer de algún requisito formal esencial o hubiera quedado perjudicado, según lo antes explicado, ¿no?, el acreedor podrá optar por la acción causal. Si tampoco hubiera obligación causal escrita para efectos probatorios, siendo esta solo verbal, existirá siempre la posibilidad de entablar una acción por enriquecimiento sin causa. Y eso está establecido en el artículo 20 de la Ley de Títulos de Valores. Si la acción cambiaria se hubiera perjudicado por una falta de protesto oportuno o obtención de la formalidad sustitutoria, también va a tener su equivalente al protesto notarial, porque va a tener apuesta que los bancos, el acreedor podrá optar, ¿qué cosa? Que el ejercicio de la acción causal va a tratar de recuperar la acción cambiaria, pero en forma expresa o ficta. Y eso está en el artículo 91 de la Ley de Títulos de Valores, que da un reconocimiento judicial en contenido y firma del título de valor siempre y cuando que el obligado principal o los obligados respecto a quienes se ejerciten la correspondiente acción cambiaria. Existe la posibilidad legal, dentro de lo que se expresa la Ley de Títulos de Valores, de recuperar la acción cambiaria de un título de valor. Pero si un título de valor perjudicado por falta de protesto o la obtención de la formalidad sustitutoria de una manera oportuna por parte de su tenedor, acreedor cambiario del título de valor, siempre y cuando no hayan transcurrido los plazos de prescripción de la respectiva acción cambiaria. Y eso también lo dice en el artículo 96 de la Ley de Títulos de Valores. Profesor,
Y si está dentro de lo anteindicado, ¿qué sucede? Si está dentro de los antes indicados, si el título valor se perjudicará por causas imputables al tenedor o acreedor cambiario, este podrá recuperar la acción cambiaria, siempre que no hubieran sido prescritas las acciones cambiarias respectivas, o podrá optar por el ejercicio de la acción causal, y va a tener sentido que podemos evidenciar que el perjuicio al que se refiere al segundo supuesto del artículo 1233 del Código Civil es distinto a los efectos de un título de valor perjudicado en los términos de la ley de título de valor. Porque ya que dicho título podrá, atendiendo a su circunstancia, recuperar sus efectos cambiarios en mérito al reconocimiento previsto en el artículo 91 de la Ley de Títulos de Valores. Entonces, si toda acción causal por parte del acreedor podrá encontrar un freno jurídico con base en, en los efectos, ¿no? Según nuestros análisis que hemos determinado. En caso de que se trate de un título de valor entregado en pago de un deudor que se perjudica por culpa del acreedor, sin posibilidad de recuperar, ya la acción cambiaria determina de otra manera. Y eso está, ¿no?, en el artículo 91 de la Ley de Títulos de Valores. Que el deudor de la relación causal que motiva la emisión de título de valor, en caso que este no hubiera circulado, el deudor de la relación causal que motivó la transferencia del título de valor, en caso que hubiera sido circulado. Y podrán, a tenor de lo que prescribe el segundo supuesto del artículo 1233 del Código Civil, oponer la extinción de la obligación primitiva antes detallada, y precisamente por haberse perjudicado dicho título de valor por culpa del acreedor. Profesor, entonces, quiere entender con todo ello que me va a anteceder no puede significar en absoluto que el artículo 1233 modifica o impide el ejercicio de la acción causal, que trata que la ley de título de valor, como una facultad del tenedor, acreedor en la obligación causal cuando no es posible el ejercicio de la acción cambiaria. Pues por acción causal, la ley de título de valores no solo entiende que se trata de una acción alternativa, por supuesto de perjuicio de título de valores, por culpa del acreedor, sino también plantea la ley la acción causal para casos de invalidez o ineficacia de título de valores, incluso de nulidad un título de valor, conforme al artículo 21 de la misma ley. Y según hemos explicado, todo supuesto, ¿no?, de estos últimos lo establece el artículo 1233, que no lo aplica. En todo caso, podremos convenir que la acción causal, tratándose de un título de valor perjudicado por culpa del acreedor, que la ley de títulos de valores deja expedita como alternativa. Si el ejercicio de una acción cambiaria del título de valor no es legalmente posible, va a tener que encontrar una restricción para su ejercicio al salir del ámbito de aplicación de la ley de títulos de valores. Y esto va a regular, ¿no?, bajo lo establecido en el Código Civil, que impide accionar causalmente, como ocurre en el segundo supuesto del artículo 1233.
que rige únicamente para extinguir la obligación primitiva y por ende darle por pagada cuando se trata de un título de valor entregado en caso por su deudor y que se perjudica por culpa del acreedor, estando este supuesto en particular fuera de los alcances de la ley de títulos de valores o por ende del derecho cambiario. Dame 2 minutos, Sergio, y finalizamos. Con esto, ¿qué quiere decir? Que el segundo supuesto título de valor perjudicado por culpa del acreedor, ¿no? El artículo 1233 admite pacto en contrario, es decir, podría establecerse en la obligación primitiva antes referida por el prejuicio del título de valor por culpa del acreedor y no conllevará a ningún caso a la extinción de la obligación primitiva. En tal caso, no podrá el deudor alegar en su defensa al ejercitarse la acción causal la extinción de la obligación primitiva ante el perjuicio del título de valor por culpa del acreedor. Conclusión. El pago con la entrega de título de valores previsto en el artículo 1233 del Código Civil se refiere a la extinción de una obligación civil denominada obligación primitiva, lo que ocurrirá una vez que el título de valor sea efectivamente pagado o cuando por culpa del acreedor el título de valor entregado en pago se hubiera perjudicado. Y la obligación primitiva, ¿no? Para que tengan conocimiento ustedes, es el acto jurídico o contrato que origina la emisión de un título de valor o la que motiva la transmisión del mismo. Asimismo, si bien el concepto de título de valor perjudicado no es tratado de manera expresa en la ley de títulos de valores, pero sí es un supuesto que la ley de títulos de valores regula dentro de sus normas, haciendo alusión a una consecuencia que afecta el ejercicio de la acción cambiaria. Pero sí existe la posibilidad legal dentro de lo que establece la ley de títulos de valores de recuperar la acción cambiaria de un título de valor perjudicado por falta de protesto o la obtención de formalidad sustitutoria de manera oportuna o por parte de su tenedor acreedor cambiario del título de valor. Si un título de valor quedara definitivamente perjudicado sin poderse recuperar la acción cambiaria, conforme el artículo 91 de la ley de título de valor. Lo expuesto en el numeral 5, ¿no? Donde determina, ¿no? El absoluto que el segundo supuesto del artículo 1233 del Código Civil, los perjuicios del título de valor por culpa del acreedor modifica o impide el ejercicio de la acción causal que trata la ley de título de valor, como una facultad del tenedor acreedor en la obligación causal, cuando no es posible el ejercicio de la acción cambiaria, pues por acción causal, la ley de títulos de valores no solo entiende que se trata de una acción alternativa, por supuesto de perjuicio de títulos de valores por culpa del acreedor. Y finalmente, es importante señalar que el segundo supuesto a que se refiere el artículo 1233 del Código Civil, título de valor perjudicado por culpa del acreedor, admite pacto en contrario, es decir, podría establecerse en la obligación primitiva antes referida, que el juicio del título de valor por culpa del acreedor no conllevará en ningún caso a la extinción de la obligación primitiva. En tal caso, no podrá el deudor alegar en su defensa al ejercitarse la acción causal la extinción de la obligación primitiva ante el perjuicio del título de valor por culpa del acreedor. Recomendaciones, ¿no? El segundo supuesto del artículo 1233 del Código Civil, título de valor perjudicado por culpa del acreedor, solo constituida un freno jurídico para el ejercicio de la acción causal. ¿Por qué? Porque todo título de valor hubiera quedado perjudicado por culpa del acreedor, no así cuando se trata del ejercicio de la acción causal, como alternativa, la acción cambiaria, cuando el título de valor es inválido o nulo. Además, si este supuesto del 1233 admite pacto en contrario, como hemos precisado, ¿no? En que el deudor no podrá alegar
al ejercitar de la acción causal contra él, la distinción de la obligación primitiva. Dejo esta frase: la desmemoria es un don que otorga Dios a los deudores para compensarlo por su falta de conciencia. Ambrose Bierce. Muchas gracias Cames, gracias Sergio, muy buenas tardes, espero que le haya sido de agrado esta conferencia. Muy buenas tardes.